arrancar recopilando un poco las características del riesgo operativo que son la base para mejorar la gestión y la medición. Es decir, el riesgo operativo es distinto a los demás riesgos y tal vez hay 5 características que quisiera resaltar. Ya en las anteriores exposiciones hemos hecho explicaciones detenidas sobre cada una de ellas, pero quisiera recordar para que todo el mundo estuviera en la misma página. Lo primero y más importante es que es un riesgo endógeno e inherente. Es decir, es puro idiosincrático, o es, en su gran mayoría es idiosincrático, aunque obviamente está sujeto a choques. Esa característica lo diferencia de los demás riesgos en que no es el resultado de asumir una posición, no es el resultado de una decisión financiera, sino que es el resultado de estar en los negocios. Y por esa razón, el precio del riesgo operativo es más difícil de calcular que el precio de los otros riesgos que tienen precio de mercado. El riesgo de mercado tiene un precio, el riesgo de liquidez tiene un precio, el riesgo de mercado tiene un precio, porque son exógenos y dependen de las condiciones de mercado. Este es endógeno. Esa característica es la más importante de todas, y eso vamos a verlo a continuación, que tiene repercusiones en la manera en que autoevaluamos el riesgo en el ejercicio de self-assessment y en la manera como modelamos el riesgo operativo. Esos 2 puntos es lo que yo quiero tocar hoy. Cómo mejorar la autoevaluación, el self-assessment, y cómo mejorar la medición de riesgo. Ahora, lo otro que es muy del riesgo operativo es que yo puedo ex ante simular qué es lo que me va a pasar con base en los conocimientos que las organizaciones tienen en sus expertos. Eso me hace posible que yo pueda hacer una proyección de lo que pueda pasar en el riesgo operativo. Y esta es una característica muy del riesgo operativo. Lo que es diferente es que los datos pasados son poco relevantes sobre lo que va a pasar en el futuro. Es decir, si yo quiero hacer una proyección, si yo quiero hacer un modelo, si yo quiero modelar, si yo quiero saber cuál es mi valor en riesgo, para poner un ejemplo, en riesgo de mercado, yo tendría que mirar mis datos pasados. Esos datos pasados son poco relevantes o son menos relevantes, para ponerlo de una manera más sencilla, cuando yo voy a modelar riesgo operativo. El fraude interno de mi anterior coyuntura no tiene nada que ver con el fraude interno de la coyuntura que sigue. Y lo mismo los errores en los procesos. Entonces ahí digamos que la memoria, si se quiere, y la relación entre datos pasados y eventos futuros no es de la misma calidad que en los otros riesgos. La otra característica que es muy importante es que el riesgo operativo está relacionado con los costos. Por tanto, y eso ahorita lo explico mejor, yo puedo trabajar los costos de la relación costos, y en este caso sería pérdida esperada frente a costo de los controles, en la zona de riesgos, en la zona de eventos de alta frecuencia bajo impacto, y también tiene que ver con los retornos en la medida en que debo destinar una suma de capital para cubrir el riesgo, no solo por regulación, sino por práctica, por mejor práctica. Entre otras cosas, hago el énfasis en que hoy básicamente la regulación está evolucionando mucho hacia la prueba de estrés y está abandonando, la regulación está abandonando el enfoque de auditor, de lista de chequeo que caracterizó la regulación antes de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Hoy hay versiones extremas, por ejemplo en Estados Unidos, no sé si ustedes han seguido eso, la regulación se está basando única y exclusivamente o fundamentalmente
en pruebas de estrés. Entonces, eso es lo que se llama CICAR. Y pues esa es una de las cosas que pues cambia o permite cambiar hacia otras formas de medición y de supervisión del riesgo operativo. Y lo tercero, pues obvio, ya lo acabo de mencionar, pues el riesgo operativo tiene expresión financiera en la medida en que requiere capital. En algunas regulaciones, entre ellas Colombia, esto todavía no se ha llevado a cabo, pero pues entendería que Colombia en su lista de requisitos para entrar a OECD tendría que solucionar algunos problemas de regulación financiera y entre ellos este de asignación de capital por riesgo operativo. Listo, esas son, digamos, como un resumen bastante apretado de las condiciones de riesgo operativo que lo hacen distinto a los demás. Ese es el punto que yo quiero subrayar, es distinto a los demás. Listo, lo segundo que quisiera mostrar a continuación son los elementos de la gestión moderna de riesgo operativo. La gestión anterior de riesgo operativo estaba muy sesgada a controles, muy sesgada a listas de chequeo, muy influida por COSO u otro tipo de aproximaciones que eran fundamentalmente orientadas hacia los controles y hacia la identificación de riesgos que se expresaban. Por eso en muchas de las organizaciones que hoy tenemos un sobrecontrol muy fuerte y ya voy a mostrar algunas cosas sobre los resultados de ese sobrecontrol. ¿Qué es entonces la gestión moderna? La gestión moderna es un proceso que integra el antiguo proceso de self-assessment en una función transversal que cubre toda la organización para identificar, evaluar, medir, controlar, mitigar el riesgo operativo basado en métodos cuantitativos y con un régimen de governance que lo hace independiente. Uno podría decir que hay dos riesgos que integran naturalmente, digamos, la calificación de riesgos por un lado, pero también la asignación de capital, que son el riesgo de operativo por un lado y por el otro lado la gestión integrada del balance que hoy podríamos llamar esquema ALM aumentado o esquema ALM moderno también. Entonces, la diferencia básica con la antigua forma de gestionar el riesgo operativo, también la mostré en las otras charlas, tienen mucho que ver con la aproximación por probabilidades y no por posibilidades, y la aproximación a diferentes eventos que conforman la curva de pérdidas de una institución para tratarlos de manera distinta. Los riesgos operativos tienen distinto tipo de riesgos, distinto tipo de incertidumbre, por ponerlo de esa manera. Lo segundo es que es un ejercicio de optimización entre costos y controles. Esto quiere decir que básicamente pérdidas y controles, pues, esto quiere decir que yo tengo que ver con una parte operativa y ese es el punto de toque entre riesgo operativo y procesos. Y lo otro tiene que ver con la asignación de capital. ¿Cuánta asignación voy a generar dentro de la organización para cubrir capital? Eso es muy importante porque tiene que ver no solo con la asignación por riesgo capital, sino, y en eso será materia de otra discusión más adelante, la calidad del capital que yo tengo que tener para cubrir el riesgo de capital. Por lo tanto, el sistema de riesgo operativo moderno, la gestión de riesgo operativo moderno es un sistema que es básicamente un sistema para toma de decisiones. Toma de decisiones sobre qué, sobre cuáles productos, procesos puedo tomar con relación a otros, hacer una relación entre distintas alternativas para tomar la relación costo, controles, pérdida esperada y también cantidad de capital. Entonces ahí me va a decir qué productos son más complejos, qué productos requieren un proceso más complejo, qué productos tienen mayores riesgos, etcétera. Esa es la labor fundamental de la gestión del operativo.
alimentar las decisiones estratégicas de la empresa, más que preocuparse por los controles, aunque obviamente los controles son parte importante, pero no son el centro, y esa es una de las diferencias que siempre he estado tratando de sugerir en las otras presentaciones anteriores. Listo, creo que con eso queda claro qué es lo que entendemos por gestión moderna. Ahora bien, aquí quisiera presentar algo a lo que también me referí en las otras, y este está tomado de un consorcio que se llama UpVantage, que hizo estos son números del 2010, si no estoy mal, no está allí, mostrando un poco la concentración de los eventos en riesgo operativo. Y es muy importante, esto se hizo para los Estados Unidos, pero aquí se ve obviamente que hay un umbral, son más de 700 eventos, 7000 eventos los que conforman la base de datos que se evaluó. Y lo interesante de esto es mirar que los riesgos operativos tienden a concentrarse, y eso también lo hemos visto en la práctica aquí en Colombia, y ustedes seguramente lo han visto en sus organizaciones, en 3 riesgos. Uno, en lo que se llama clientes, productos y prácticas de negocio, que ahí básicamente están todos los errores y fallas en los procesos atribuibles a personas y a sistemas o a mal diseño de los procesos. Ese es el 70% de los riesgos operativos, de las pérdidas operativas se concentran allí. Y es lo que también quisiera subrayar. Eso es lo que más ha preocupado a los gestores de riesgo operativo durante los últimos años. Entonces, algo estamos haciendo mal porque se siguen presentando los mismos errores, y ya más adelante yo trataré de mostrar cómo podríamos ayudar a que eso se mejore. Porque el 70% está allí. Ahora, estoy hablando solo hasta ahora de impacto. Ahora miramos frecuencia. Por el otro lado, los otros 2 grandes riesgos son de alto impacto, que es el fraude interno y el fraude externo. Entonces, entre esos 3 riesgos son el 70, el 87%, casi el 90% de las pérdidas están concentradas en esos 3 riesgos. Razón tienen aquellos bancos que han planteado que el problema no es hacer un control de todos los riesgos o un auditaje de todos los riesgos, sino concentrar los esfuerzos en aquellos riesgos que, por su repetición o por su alto impacto, requieren de la mayor atención de la organización. Y ese es un poco, por ejemplo, la experiencia del Deutsche Bank que ha venido liderando cambios en esta dirección. Y esto también es posible hacerlo hoy con el cambio de regulación a nivel mundial, donde de nuevo menciono que hoy la regulación va más hacia mirar la capacidad de las organizaciones para reaccionar en situaciones de estrés, más que al chequeo de que si se tienen todas las cosas que ustedes ya han visto cuando y están acostumbrados a las visitas del regulador, cuando coge una lista y comienza a hacer chequeo, que es más auditaje que otro tipo de cosas. Pero lo importante de yo quise traer este dato porque es un ejercicio hecho, reciente, con un número de datos importantes, donde se muestra la concentración, que es coherente con lo que hemos visto nosotros en nuestros trabajos de consultoría con algunas firmas, y también es coherente con lo que estoy seguro lo que ustedes están viendo en sus organizaciones. Ahora, si a esto le sumamos si tomamos las 2 cosas, frecuencia e impacto, y este es un estudio hecho por Basilea, encontramos de nuevo lo mismo. Encontramos que el fraude interno se caracteriza por ser de baja frecuencia, pero muy alto impacto. El fraude externo es de frecuencia mediana, de una severidad mediana, y todo esto que se llama clientes, productos y business practice, que digamos ahora concentra el 70% de las pérdidas, es de muy baja frecuencia,
o incluso media frecuencia, y de la severidad puede ser de media a alta. Entonces, ahí tenemos la concentración de los eventos y ahí tenemos digamos, como el trabajo que hay que hacer, el trabajo que hay que adelantar, priorizando las acciones, aquellos riesgos y aquellos eventos que amenazan más fuertemente los objetivos estratégicos de la empresa o incluso la liquidez y la solvencia de las empresas. Listo. Ahora, aquí está, esto resume un poco, perdón. Esto resume un poco lo que he venido diciendo y es la curva de pérdidas de una organización, de pérdidas por riesgo operativo. Tenemos una concentración muy fuerte de eventos en aquellos eventos de muy alto impacto, de muy baja impacto, muy alta frecuencia. Esos eventos son los que por definición son controlables. Esos eventos son los que yo puedo trasladar al precio en caso de que no decida controlarlos. O esos eventos son los que yo puedo manejar a través de mecanismos de planeación. Esos eventos ahí es donde se necesita digamos, coordinación entre los dueños de los procesos, la gestión de riesgo operativo y la auditoría, como voy a mostrar a continuación. La segunda, digamos, sesión de eventos es lo que podemos llamar estrés moderado, que va entre la pérdida esperada y la pérdida inesperada. Las organizaciones son capaces y han sido capaces de generar la liquidez y los fondos necesarios para cubrir la pérdida esperada. Cuando ya nos estamos moviendo hacia la pérdida inesperada, allí el punto es, se requiere capital para cubrir esa pérdida inesperada y es allí donde la gestión de riesgos comienza a ser importante. Digamos que esa es una preocupación básica y central de la URO, de la Organización de Gestión de Riesgos. Y de la pérdida esperada hacia la derecha, tenemos los eventos, pues, que podemos llamar catastróficos, donde es necesaria la coordinación entre la unidad de riesgo operativo con otras unidades encargadas de seguros, políticas de continuidad de negocio, etc. Entonces, lo que estamos viendo es que los eventos de riesgo operativo tienen características diferentes y requieren de tratamientos diferentes. Para ser esquemático es simplemente decir que aquello que está a la izquierda de la pérdida esperada puede ser manejado o a través del presupuesto o a través del precio o a través de los controles. Y ya vamos a ver qué tipo de controles. Y luego de la pérdida esperada hacia la pérdida inesperada es el terreno donde trabaja la organización de la URO, la Organización de Riesgo Operativo, en conexión con otras unidades de control dentro de las organizaciones, entre ellas la auditoría. Ya vamos a ver cómo entra cada quien, pero lo importante es ver que aquí tenemos distintos eventos. Unos eventos son de naturaleza completamente distinta a otra, luego requieren de tratamientos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar estos riesgos? Como nosotros sabemos, yo puedo hacer un tratamiento ex ante basado en riesgos o ex post basado en eventos. Entonces, para el tratamiento de los riesgos ex ante, me parece que hay dos cosas que en esta oportunidad quiero hacer hincapié. Una es la taxonomía. Ya antes, en las otras sesiones habíamos hablado de las definiciones, que se entiende por riesgos. El riesgo no es una amenaza, es una probabilidad frente a un riesgo, frente a un resultado esperado. Por tanto, da la idea de curva de pérdidas, distinto a la definición de otras definiciones que se aplican, que se toma el riesgo como esperanza, quiere decir, como amenaza, y se toma el riesgo como
definición de posibilidad de pérdida, no probabilidad. Eso ya está cubierto en las otras exposiciones y pues los que quieran ver eso, las exposiciones, como dijo Marcos, está disponible para ustedes. Pero más allá de la definición, que me parece que es importante, qué se entiende por riesgos y que toda la organización entienda lo mismo, tenemos que tener una taxonomía que sea coherente. Y ya es conocido académicamente y también en las organizaciones y en la gente que está trabajando con riesgo operativo, que hay problemas en la taxonomía de Basilea. Y los problemas tienen que ver tanto porque en algunos casos se define el riesgo como una consecuencia o en otros casos se define el riesgo como una causa, o en otros casos, y sobre todo en aquellas, precisamente las tres prácticas a las que hice referencia, procesos de negocio y fallas en los procesos y en la tecnología, fraude interno y fraude externo, hay eventos que uno no sabe dónde poner. Y estoy seguro que ustedes han pasado por experiencia y dicen, ¿cómo clasifico este evento? ¿En dónde lo pongo? ¿Por qué? Porque hay problemas en la definición. Hay ya alternativas a esa taxonomía y aquí presento una. Esta taxonomía fue desarrollada en Estados Unidos básicamente por un grupo de trabajo que está localizado en la Universidad de Stanford, pero que me parece que es importante que ustedes lo miren. Esta taxonomía tiene varias ventajas. La primera es que define como evento, no como causa o como consecuencia, como está definido en algunos casos Basilea. Ustedes recuerdan, los que han estado trabajando en eso. Y aquí en números son exactamente igual a los que tiene Basilea. Pero hay algunas cosas que son muy importantes, que es diferenciar los eventos, los errores, claramente los errores del fraude, los errores de la negligencia, por ejemplo. Y también crea una categoría muy importante que es lo que se llama principal agente, que es todo lo que tiene que ver con la diferencia de información que tienen los administradores de las empresas frente a los demás, que la pueden utilizar a su favor. Aquí en Colombia acabamos de pasar por una experiencia muy grande donde ahí hubo una cantidad de cosas claramente de fraude, etcétera, pero había la base de eso, era la relación principal, era la base de la relación principal agente. Ahí está esa taxonomía que además hoy es más fácil de adaptarla en la medida en que la supervisión, que es lo que a todos nos preocupa, qué va a decir el regulador cuando venga y yo le presente esa taxonomía. Cuando la regulación se está moviendo hacia las pruebas de estrés como el elemento clave, y de nuevo, no a la auditoría, no a la lista de chequeos, sino usted está preparado para eventos de estrés, esta taxonomía puede ser fácilmente adoptada. Es difícil, hay distintas aproximaciones, algunos dicen yo la puedo adoptar con base en lo que tengo, otros incluso hubo un seminario sobre esto en el Banco Mundial no hace mucho, de cómo pasar de la antigua taxonomía Basilea a esta taxonomía. Pero el punto clave que quiero hacer aquí, más allá de que se adopte o no se adopte esta taxonomía, es que la taxonomía de Basilea tiene problemas claves importantes que ustedes en su práctica diaria los han sufrido y dicen, ¿dónde puedo poner este evento? Me calza en como 3 o 4. Entonces, ahí viene una escogencia y obviamente si usted escoge ponerla en un lado, esa escogencia está sesgando la cantidad de controles, recursos, capacitación, capital que usted está asignando y seguramente ahí el riesgo de equivocarse es muy alto. Eso es esto de la taxonomía me parece que es fundamental para tener un buen
sistema de self-assessment. Lo segundo es avanzar a la matriz de probabilidades. Y en esto he sido muy enfático en todas las otras dos charlas. La matriz de costo es una matriz de probabilidad, de posibilidad, impacto. Esta matriz que está aquí es una matriz que nosotros ya desarrollamos para un cliente, está hecha, no es teoría, está hecha. Y es una matriz de probabilidades, que es una matriz que se habla con las otras matrices y con el lenguaje financiero que se usan los demás riesgos y evita ese problema de doble lenguaje o de falta de conexión entre los que hablan el lenguaje del riesgo operativo y los que hablan el lenguaje de los demás riesgos. Cortocircuito, que es muy importante en las juntas directivas, ¿no? En las juntas directivas a veces no es muy claro cuál es el mensaje que lleva el encargado del riesgo operativo, en tanto que los otros mensajes son obviamente mucho más claros, lo que el riesgo de liquidez, riesgo de crédito y el riesgo de mercado. Avanzar hacia la matriz de probabilidades. Ustedes están viendo allí que el riesgo más alto es aquel de alto impacto, baja frecuencia. Es exactamente lo mismo en los otros riesgos. Y ustedes se acordarán que cosa define el riesgo alto como el de alta posibilidad, alto impacto. Y ya yo lo he dicho muchas veces en las otras presentaciones. Si yo tengo alta posibilidad, alto impacto, lo que tengo es certeza, no riesgo. Entonces, es posible avanzar, y aquí lo estoy mostrando, hacia una matriz de probabilidades que permita pues que haya un lenguaje común, que permita que haya una asignación de capital mucho más claro, guiado por criterios de probabilidades y no por criterios de posibilidades. Ese es el segundo punto que yo quisiera hacer, digamos, como dejar como gran, estos son como dos cocinados grandes. Uno el cocinado de la taxonomía y el otro el cocinado de la matriz de probabilidades para hacer un mejor self-assessment. El punto no es descartar el self-assessment, sino mejorarlo. Y mejorarlo implica también que el lenguaje pueda ser entendido en toda la organización. Listo. Ahora, los controles. Y aquí sí, este es un problema delicado que tiene que ver pues digamos, con la gestión de riesgo operativo, pero que es de mucha confusión en las organizaciones. Y incluso es de roces entre riesgo operativo y auditoría, básicamente, o sea, la gente que hace control al interior de las organizaciones. Y es importante tener en cuenta que hay tres tipos de controles y que los controles requieren de una gran coherencia y coordinación al interior de las organizaciones. Pero yo quisiera referirme a esto en tres niveles. Uno, hay controles que son propios de los dueños de los procesos. O sea, los dueños de los procesos gestionan el control, identifican el control y buscan la ayuda de riesgo operativo y de auditoría para definirlo y para documentarlo y para mirar cómo se puede calificar. Pero esos controles son frecuentes y allí quien lo ejecuta es el dueño de los procesos. Después viene un segundo nivel y ese segundo nivel es un segundo nivel que tiene que ver, que es regular y que es propio de la unidad de riesgo operativo. La unidad de riesgo operativo es quien lleva a cabo los controles de tipo regular. Y encima de eso están los controles periódicos que son propios de la auditoría. Entonces, ahí lo que uno ve es que hay una gran coordinación entre las tres organizaciones. Deben coordinarse las tres áreas al interior de las organizaciones. Y esa es una manera importante de garantizar que los controles que estoy poniendo cumplan con la labor que yo estoy buscando, que sean efectivos, por un lado, y por el otro lado, que yo pueda descartar que a todo riesgo lo que yo voy a hacer es ponerle un control. Yo puedo trabajar otro tipo de medidas cuando intervienen más de tres miradas distintas de cómo gestionar los riesgos operativos que se están presentando en los procesos. Aquí estoy hablando fundamentalmente de riesgos en los procesos. ¿Ok?
Ahora, la medición. Entonces, digamos un poco para sintetizar. 3 elementos para mejorar. Hay más, pero 3 elementos para mejorar. Y hablo de esos 3 porque para mejorar esos 3, ustedes requerirán mejorar los elementos que son inputs para que se generen las mejoras en los 3 elementos que he mencionado. 1, taxonomía. 2, matriz. 3, controles. Ahora, esto en cuanto a self-assessment, es decir, gestión de riesgo operativo ex ante. Ahora, en cuanto a medición, este es ex post, digámoslo, más bien utilizando la información del pasado. Hay 2 maneras de hacerlo. La primera bueno, hay que entender que cuando yo estoy hablando de medición, me estoy refiriendo básicamente a los eventos de alto impacto o de mediano impacto hacia arriba. Básicamente yo no modelo para los eventos de bajo impacto porque esos, como acabo de decirlo, los puedo manejar de otra manera. Pero mi preocupación está básicamente dirigida a eventos de alto impacto. Ahí hay 2 maneras. La manera por volumen, que es asumir que la exposición al riesgo operativo es una función de la complejidad de los productos y de la actividad, tamaño de la actividad y del tipo de actividad económica. Ese es un supuesto bastante fuerte, pero eso está detrás del primer indicador de Basilea, que es el indicador que dice, bueno, si usted no tiene datos, entonces mire las líneas de negocio y póngale un beta, un porcentaje de riesgos y con eso calcule el capital que requiere. El segundo son los métodos cuantitativos, que están basados en eventos pasados y en distribuciones de pérdida, que obviamente se utilizan para capital económico, para cubrir las pérdidas inesperadas atribuibles al riesgo operativo. Esas son las 2 maneras de hacerlo. Sin embargo, la cosa es un poquito más interesante. El RO no se puede modelar como los otros riesgos. El riesgo operativo no se puede modelar como los otros riesgos. ¿Por qué? Porque no es el resultado de una transacción. Ahí está, en las 2 columnas están las diferencias entre, y las razones básicamente por las cuales el riesgo operativo no se puede modelar, como se modelan los otros riesgos. Y pues, ¿por qué? Por la característica que vimos al comienzo, ¿no? Es un riesgo inherente atribuido a la institución. Es propio de la institución. No existe una cantidad inherente de riesgo en un proceso, en una transacción o en un sistema que permita medirlo. No hay un riesgo inherente en un proceso, transacción o sistema. En cambio, en los otros riesgos, el riesgo depende del valor de la exposición y del riesgo que esa exposición tenga. Si yo estoy en bonos, invirtiendo en bonos de alto riesgo y tengo un alto valor de exposición, pues ahí yo tengo un riesgo que es distinto a los demás, pero en el riesgo operativo no pasa lo mismo. Y yo no tengo un portafolio de riesgos conocido en el riesgo operativo. En particular, de aquellos riesgos que no dependen de los procesos. Yo podría tener un portafolio de los riesgos de los procesos, pero aquellos que no dependen de los procesos no puedo tener un portafolio. Y lo que es más, el fraude de hoy no me predice el fraude de mañana. Las fallas de hoy no me predicen las fallas de mañana. Entonces, todo ese tipo de características lo diferencian de la modelación de los riesgos. Y por eso el VAR no es suficiente. El famoso valor en riesgo no es suficiente. Hay una revisión del Op-Risk VAR a nivel mundial. Hay una revisión importante de eso y esa revisión, pues, incluso es más antigua que la crisis del 2008. Ya uno puede encontrar papers del 2002 incluso por una profesora mía, Carol Alexander, que está en la Universidad de Sussex, que se ha dedicado a mirar todo esto. Plantea que el VAR no es suficiente para manejarlos, para modelar los riesgos operativos. Pero
encima de todas estas características a las que yo me acabo de referir, hay un problema adicional y es la falta de datos de los riesgos extremos, o sea, de los eventos extremos. Por definición, si yo tuviera una larga lista para mi organización de eventos extremos, la organización ya no existiría. Quiere decir, de eventos de alto impacto, baja frecuencia, por definición. Y viene además todo el problema de los consorcios, de utilizar datos de consorcios que no pegan exactamente con lo que yo tengo. Entonces, tanto la naturaleza propia del riesgo operativo como el problema de la ausencia de datos hace que pues yo tenga que mirar un poco más allá del VAR. Y hay tres alternativas con las cuales yo quisiera cerrar esta exposición para poder dar 15 minutos, algo así, de tiempo para tener preguntas y respuestas. Lo primero es que yo puedo obtener modelos de decisión basados en Key Risk Indicators y Self-Assessment. Eso lo puedo hacer. Y básicamente eso es lo que hoy la mayoría de las organizaciones tienen. Ayudan a formar una opinión sobre las pérdidas futuras. Sin embargo, todo lo que he dicho hay que aplicarlo acá porque digamos que no es muy buen predictor lo que pasó en el pasado, ¿cierto? Para poder saber qué es lo que me va a pasar en el futuro en el caso de los riesgos operativos. Sin embargo, si yo logro hacer un buen trabajo de self-assessment, y yo sé que hay organizaciones que lo hacen con mucho rigor, y a esto le sumo los Key Risk Indicators, yo podría tener digamos, una idea bastante clara basada en juicios de expertos de qué me puede pasar, cuál podría ser la carga de capital y cuál podría ser los indicadores que disparen acciones diferenciadas, o sea, cuáles podrían ser los Key Risk Indicators. La segunda alternativa que quisiera nombrar es la del Extreme Value. Extreme Value es digamos, la técnica que permite estimar las pérdidas de la cola de la distribución. O sea, más allá del 95% de confianza, donde están realmente aquellos eventos de muy alto impacto, muy baja frecuencia, o los famosos Black Swamps, que son los que son capaces de barrerme la institución, o sea, son los que me sacan del ring. Entonces, Extreme Value es una escuela, Enbridge y otros han estado trabajando por esta línea, trabajando Extreme Value o Expected Shortfall para tratar de suplir la ausencia de datos de alto impacto, baja frecuencia y la asignación de capital. Y el otro, que parece ser que es el más fuerte, está tomando mayor fuerza, son los métodos bayesianos, porque los métodos bayesianos tienen una gran ventaja, que yo puedo combinar las opiniones de los expertos con los datos que yo tenga, y puedo hacer lo que se llama prior distribution, que es lo que se hace básicamente con la opinión de los expertos, que yo la convierto en una distribución, y lo que se llama sample likelihood, para poder después armar una distribución posterior y poder tener digamos, como una estimación. Yo no, en este momento yo no quiero entrar en todas estas cosas puramente técnicas. Podríamos organizar, me han sugerido una charla única y exclusivamente para los que estén interesados en este tipo de cosas puramente técnicas, pero el mensaje fundamental que yo trato de enviar en este momento es que tenemos que ir un poquito más allá del VAR para poder tener algo mejor, para poder tener una medición más exacta del riesgo operativo que nos permita asignar capital y recursos. Esto es básicamente lo que yo tenía para hoy. Para resumir, yo quisiera entonces decir, tenemos que mejorar nuestra nuestro proceso de autoevaluación, y ya nombré tres cosas fundamentales, y tenemos que mejorar nuestro proceso de evaluación.